Buen día, profesor y compañero. A continuación les voy a hablar sobre mi tema, del cual es circuitos eléctricos mixtos. Pero antes podemos ver aquí a un personaje del cual les voy a hablar un poco. Se trata de André-Marie Ampère. Nació en Lyon el 20 de enero de 1775, Reino de Francia, y falleció el 10 de junio de 1836 en Marsella. Fue un físico y matemático francés, el cual él inventó el primer telégrafo eléctrico. En el año de 1827 formuló su teoría del electromagnetismo. El ampère, en francés, o amperio, se llamó así en su honor. Bueno, de las leyes de Ampère, la más conocida es la ley de la electrodinámica, que describe las fuerzas que dos conductores atravesados por la corriente eléctrica, dos conductores paralelos atravesados por la corriente eléctrica, ejercen uno sobre el otro. Si el sentido de la corriente es el mismo, los conductores se atraerán. De lo contrario, si el sentido de la corriente va hacia direcciones opuestas, estos se repelerán. Bueno, ahora vamos a entrar al tema hablando más acerca de los circuitos eléctricos mixtos. Aquí podemos observar un circuito que claramente es mixto, ya que tiene resistencias ubicadas tanto en serie como en paralelo. Bueno, vamos a comenzar trabajando este ejercicio. Primero, vamos a comenzar trabajando esta parte de aquí, que son las resistencias ubicadas en paralelo, para lo cual vamos a hallar una resistencia equivalente a esto y la vamos a denominar como R5. Antes de trabajar podemos observar que tenemos resistencias cuyo valor está ubicado en kiloohmios, pero normalmente se la trabaja en ohmios, así que vamos a convertir kiloohmios a ohmios. Para ello ubicamos aquí un kiloohmio sabemos que un kiloohmio equivale a 1000 ohms. Entonces simplificamos y multiplicamos 1 por 1000, 1000. Abajo, a continuación, ponemos. Este es el valor de la resistencia, este es el valor de la resistencia 3 y este es el valor de la resistencia 4. 1,5 kiloohms. Sabemos que un kiloohm equivale a 1000 ohms. Entonces nos quedará, simplificamos y multiplicamos. 1500 ohms. Bueno, trabajando el circuito en paralelo, vamos a utilizar su fórmula, que nos dice que la resistencia equivalente de este circuito será igual al inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre R5, que es de la resistencia que vamos a calcular, sobre la suma de sus inversos multiplicativos. Ubicamos 1 sobre R3, 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Ahora reemplazamos. Muy importante aquí, podemos omitir las unidades para
trabajar de una manera más cómoda. Bueno, analizando aquí y sacando un mínimo común múltiplo o con ayuda de nuestra calculadora, podemos comprobar que el mínimo común múltiplo de la suma de estas fracciones es 57.000. ¿Ya? Ahora, dividiendo 57.000 para 380 por 1 nos da un total de 150. Más 57.000 dividido para 1000 nos da un total de 57. Más 57.000 dividido para 1500 nos da 38. Ahora, sumando esto de aquí, 150 más 57 más 38 nos da un total de 245 sobre los 57.000 de su denominador. Bueno, este valor de aquí, como no podemos dejar este 1 sobre R5 así, tenemos que despejarlo para que nos quede en un número entero. Para ello vamos a aplicar un artificio matemático, de lo cual vamos a invertir su denominador a su numerador. Es decir, 1 sobre R5 nos quedaría R5 y los 245 sobre 57.000 se invierte y nos queda 57.000 sobre 245. Y así obtenemos la resistencia número 5, resistencia R5. Dividimos con ayuda de nuestra calculadora el valor, 57.000 dividido para 245, y nos da un total de 232,65. Ubicamos aquí 232,65. Y ahora sí, volvemos a ubicar la unidad. En este caso, como estamos hablando de resistencias, es ohmio. Bueno, sabiendo esto, tenemos la resistencia R5. Ahora, para hallar la resistencia equivalente, ya que tenemos la nueva resistencia R5 de este circuito en serie que está aquí, podemos calcular la resistencia equivalente de nuestro circuito. Para ello vamos a utilizar la fórmula que se usa para determinar la resistencia en circuitos en serie, que nos dice que la resistencia total o resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. En este caso, la resistencia 1 más la resistencia 5. Ahora, reemplazando, nos queda la resistencia R1, 220 ohms, más la resistencia 5, que nos quedaba 232,65 ohms. Y ahora, sumando,
nos queda un total de 452,65 ohms. ¿Sí? Bueno, una vez teniendo la resistencia equivalente, se nos podrá facilitar calcular la intensidad de la corriente. Bueno, para la intensidad de la corriente es muy importante que debemos utilizar como guía la ley de Ohms. Por ello aquí, si graficamos el triángulo, podemos ubicar que voltaje sobre resistencia e intensidad de la corriente. ¿Sí? Bueno, entonces para hallar nuestra resistencia equivalente, nuestra intensidad de la corriente, vamos a utilizar la fórmula que nos quedaría más o menos así. Intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia equivalente. Reemplazando la intensidad de la corriente, tenemos que nuestro voltaje nuestro voltaje es 220 volts y nuestra resistencia equivalente total es 452,65 ohms. Entonces, con ayuda de nuestra calculadora, dividimos 220 dividido para 452,65, dándonos un total de 0.48 aproximadamente. La intensidad de la corriente se la mide en amperes. Bueno, y así tenemos la resistencia equivalente y la intensidad de la corriente que fluye por nuestro circuito. Entonces, la nueva gráfica nos estaría quedando así. Perdón, voy a mover este triángulo acá. Acá. Podemos ubicar que nuestro voltaje 220 volts, nuestra resistencia equivalente o resistencia total 452,65 ohms. Lo ubicamos aquí, resistencia equivalente. Y por último, la intensidad de la corriente que fluye a través de nuestro circuito, dándonos un total de 0.48 amperes. Bueno, y así culmina nuestro ejercicio. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.